Namaste, mi nombre es Yamadas y aquí les presento el segundo encuentro de este curso de Historia de las Asanas, el día de hoy abordando principalmente los Yoga Sutras de Sri Patanjali y posteriormente Hatha Yoga Pradipika y otros textos muy importantes y reconocidos dentro de lo que es toda esta cultura y conocimiento del yoga. En primera instancia voy a hablar acerca de los Yoga Sutras de Sri Patanjali. Para ello les comparto a continuación la siguiente proyección en diapositivas de este que es uno de los textos más importantes y significativos de la cultura del yoga. Recuerden que en primera instancia estuvimos estudiando el Bhagavad Gita, considerada la obra más importante, más relevante de la filosofía del yoga, y podríamos decir que le sigue en importancia y en profundidad los Yoga Sutras de Sri Patanjali. Un texto muy importante porque data de aproximadamente 2000 años de antigüedad y su finalidad es ser una guía completa para la práctica tanto del yoga como del desarrollo espiritual. Es considerado también el primer tratado del área principalmente vinculada al Sankhya Yoga o el estudio analítico tanto material como espiritual de los objetos manifiestos en este plano, ¿sí? Considerado con ello también como el primer tratado psicológico o que aborda en esencia la psiquis dentro del conocimiento del yoga. ¿Por qué? Porque el propósito principal, y esto se describe en el segundo sutra, ¿sí? En el segundo verso, texto, dice Yogas Chitta Vritti Nirodha. Yogas Chitta Vritti Nirodha significa que el propósito de la práctica yógica es controlar los vrittis, las fluctuaciones mentales. Es por ello que estas fluctuaciones se analizan a lo largo del primer pada o el primer capítulo. Recordemos que los Yoga Sutras están compuestos de 4 capítulos o 4 padas. Dentro de ellos se encuentra en total 196 versos o sutras. Sutra quiere decir aforismo, es decir, que sería una oración que en pocas palabras contiene muchos significados, es decir, también los Yoga Sutras están compuestos a través de un lenguaje más de carácter críptico, es decir, la interpretación requiere también de una profundidad, no solamente en el conocimiento del sánscrito, sino también en la práctica espiritual. Y es por ello que también aquí les quiero compartir algunos de estos pasajes. ¿Por qué? Porque en los Yoga Sutras también vamos a, a comprender y a conocer cómo está compuesto, cómo está compuesta, mejor dicho, la práctica de yoga, ¿sí? Y esto se conoce como Ashtanga Yoga. El contexto histórico entonces vemos que tiene data de esta antigüedad y aquí están descritos los 4 capítulos o 4 padas que componen esta obra. Samadhi Pada sería el capítulo número 1, que es el que tenemos aquí en imagen. Samadhi significa la realización plena del ser o la autorrealización. Sama, ¿sí? En sánscrito significa ecuanimidad. Y di es un prefijo que se asocia con el término buddhi, que quiere decir inteligencia. De ahí viene, esa es la raíz, digamos, verbal del término Buda, ¿sí? Del nombre de Buda. Bu se asocia con Bur, que quiere decir luz, ¿sí? Y Di, inteligencia. La inteligencia que tiene, entre otros propósitos, la facultad de a través de razonamiento, discernimiento, análisis, reflexión, iluminarnos, ¿sí? Entonces, Samadhi, Sama recordemos que significa ecuanimidad, es decir, la ecuanimidad se caracteriza, y esto lo explica Krishna incluso en el Bhagavad Gita, por tener siempre una buena disposición para con todos los seres, ¿sí? Eso es Sama, plena ecuanimidad. Y en este capítulo 1, compuesto aproximadamente de 54 versos, se explora la etapa de la meditación y la realización del estado de Samadhi, que es la unión o el vínculo, en este caso, con lo divino. Estudiando principalmente y enfocándose en las fluctuaciones mentales y cómo el yoga tiene este propósito,
¿sí?, de lograr este objetivo. Luego tenemos Sadhana Pada. Este sería el capítulo número 2. Sadhana significa camino, sat, que nos conduce a una meta o hacia un logro. Sadhana también se define como la práctica espiritual. Aquí ya se habla más de los aspectos prácticos mediante los cuales el yoga está constituido, no tanto en el orden de nombres de asanas, sino más bien de características vinculadas principalmente a, por ejemplo, los hábitos a desarrollar, conocer acerca de los 8 angas o 8 cuerpos constitutivos del yoga, que a continuación vamos a ver en detalle. Luego viene Vibhuti-pada. Vibhuti-pada significa poderes místicos, Vibhuti, y habla de los poderes y habilidades sobrenaturales que se pueden adquirir a través de prácticas yógicas como ejercicios de pranayamas, diferentes austeridades, etc. Este es el capítulo número 3. Y por último, el 4, Kaivalya Pada. Kaivalya significa unión, también vínculo con lo divino, y aborda la liberación final y la realización, perdón, del estado de Kaivalya, que es la separación del ego y la unión a través de un vínculo amoroso con lo absoluto. Uno de los pasajes muy importantes que se abordan a lo largo de los Yoga Sutras, digamos que la columna vertebral de todo este conocimiento y de toda esta exposición tan importante y relevante del yoga, tiene que ver con la presentación de los 8 cuerpos constituyentes del yoga. Y esto recibe un nombre de Ashtanga. Ashta quiere decir 8 y Angas o Anga significa partes, ¿sí?, o miembros. A continuación les voy a compartir en imagen, justamente aquí pasamos a Sadhana Pada, que sería en este caso el capítulo número 2 de los Yoga Sutras, y a continuación voy a citar, ¿sí?, el sutra original. Este es el verso 29 de Sadhana Pada, en el que Patanjali menciona Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhayo, Shtavangani. Los 8 componentes del yoga son Yama, el autocontrol a través de los grandes votos; Niyama, que serían las observancias; Asana, posturas físicas; Pranayama, la respiración o el control de la respiración, ya que prana significa energía vital y yama quiere decir el control a través de diferentes técnicas de respiración. Luego viene pratyahara, que es interiorización de los sentidos hacia su origen. Dharana, concentración; dhyana, meditación; y trance o la absorción de la conciencia en el Ser Supremo, que recibe el nombre de samadhi. Lo interesante de esta obra de los Yoga Sutras es su contenido conceptual y su definición concomitante, es decir, se van presentando conceptos y diferentes aspectos dentro del conocimiento del yoga y posteriormente se van significando uno por uno. Es decir, Patanjali menciona que el arte del yoga, esto lo menciona en el Yoga Sutra 1, consiste en controlar las fluctuaciones mentales. Él posteriormente menciona las 5 principales fluctuaciones mentales, las define luego uno por uno y a través de ello va abordando diferentes técnicas de meditación. En el Yoga Sutra número 1, Samadhi Pada menciona, por ejemplo, la importancia de la meditación a través de la repetición del mantra Om, por ejemplo. ¿Sí? Es decir, todo tiene una continuidad. En este caso, cuando presentamos Astanga Yoga, Patanjali menciona primero estos 8 miembros, estos 8 cuerpos del yoga, partes, mejor dicho, del cuerpo del yoga, y posteriormente los va a definir uno por uno, es decir, qué llama, además de saber qué significa el autocontrol a través de la regulación de los sentidos, va a definir cómo está constituida llama, ¿sí?, los 5 factores constitutivos de llama, los 5 de niyama, y así sucesivamente uno por uno. Vamos a ver algunos de estos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el yoga comienza, la práctica de yoga, comienza a través del control y la regulación de los sentidos, que no significa represión.
¿sí? Entonces, como vemos en imagen, aquí pasamos al verso 30, ¿no? Que en este caso sería este texto que vemos aquí, en este párrafo de arriba, que dice Ahimsa Satya Shteya Brahmacharya Parigraha Yamaha. La traducción es, el autocontrol llama significa la no violencia, ahimsa en este caso, ¿sí? La veracidad, satya, el no robar, shteya, brahmacharya, que es un comportamiento casto, un comportamiento lo más puro posible, y la ausencia de codicia por posesiones más allá de nuestras necesidades, ¿sí? Parigraha significa ello. Ahí tenemos los 5 factores constituyentes de llama. Es decir, comenzamos a practicar yoga en primera instancia a través de actuar de una manera, a través de nuestro vínculo con el entorno, saludable, ¿sí? No violenta, veraz, no robando, no codiciando más de lo necesario. Castidad significa no contemplar al otro como un objeto de mi disfrute sensorial, por ejemplo. ¿Mm? Y la ausencia de codicia por posesiones que van más allá de nuestras necesidades, ¿sí? Ahí tenemos entonces los 5 factores constituyentes de llama. Luego pasamos a niyama, pero antes Patanjali dice, en el verso 31, estas reglas de autocontrol son universales y nunca limitadas por el nacimiento, lugar, tiempo o circunstancias. Estos son los grandes votos o los grandes actos que hacen a la virtud y al cultivo de las cualidades para el ser humano. ¿Mm? Y luego menciona los niyama, o los niyamas, que serían en este caso, a través del verso 32, esto que marco aquí abajo, Soucha Santosh Tapaswadya Ishvara Pranidhanani Niyamaha. La traducción es, las observancias niyamas son la limpieza, satisfacción, la austeridad, el celibato y la devoción por el Ser Supremo, además del estudio, ¿sí? Del estudio de los Vedas. Entonces, por un lado, los llamas tienen que ver con cómo me vinculo con el medio ambiente. No robar, ser veraz, no codiciar más de lo necesario, ser pacífico, ahimsa, por ejemplo, tener un comportamiento ético y moral saludable. Y por otro lado, los niyama, que tiene que ver con el vínculo conmigo mismo, ¿no? Limpieza, sencillez, austeridad, que significa una entrega a la práctica, digamos, estudio del conocimiento, devoción por el Ser Supremo. Yama niyama es mi comportamiento externo, cómo me vinculo con el entorno, pero también en esencia el comportamiento interno, ¿sí? El vínculo conmigo mismo. Posteriormente, Patanjali dice, todo aquel pensamiento, palabra o conocimiento que vaya en contra de los principios de llama y niyama, da paso a la violencia, a la ira y a la codicia, en diferentes grados. Es decir, toda idea o todos pensamientos que vayan en contra de estos principios de llama y niyama, lo que van a crear es perturbación, malestar, violencia, carencia de empatía, ¿sí? Desconsideración. Entonces, es muy importante ver también cómo los Yoga Sutras no solamente son instrucciones para personas que practican yoga o que tienen el deseo de practicar y de profundizar ya en los aspectos más vinculados a los hábitos del yoga, sino también lo interesante es que nos guía en los diferentes órdenes, en los diferentes aspectos y órdenes de la vida, ¿sí? Es decir, no está esto vinculado solamente para una persona que quiere ser monje o monja dentro del yoga, sino para cualquier persona que quiere tener una mentalidad y una vida mucho más sana, mucho más equilibrada. Ese es el propósito de los yamas y niyamas. Luego viene asana, por supuesto. Aquí tenemos, entonces, repasando, yama sería el constituyente número 1, niyama el número 2.
Y luego la definición de asana. Sthira Sukham Asanam. Asana es la postura física que se realiza con firmeza corporal, estabilidad de inteligencia y benevolencia de espíritu. Shtirá. Shtirá significa firmeza, Sukham, benevolencia. Shtirá también significa estabilidad. Asanam es postura. Este sería el tercer constituyente del yoga. Dijimos que son cuatro. Yama y Yama los primeros dos, ¿sí? Luego viene asana como el tercero. Aquí Patanjali sigue definiendo los conceptos de Yama, perdón, en este caso de asana, un material que a ustedes les va a llegar a través del link que se va a enviar, un link de Drive para que ustedes puedan descargarlo y verlo. Ahí él continúa explicando los diferentes aspectos que permiten la correcta postura. Y aquí es cuando anteriormente hemos estudiado el significado de la palabra y la finalidad de la palabra asana, ¿no? La palabra asana también, además de significar literalmente postura, es que nos vincula con crear un efecto de sensibilización mediante el cual la conciencia impregne a cada miembro, órgano y tejido del cuerpo humano, a través de la atención, a través de la concentración, a través de la presencia a la que nos invita justamente la postura. Recuerden que ya a partir del próximo encuentro vamos a empezar a ver precisamente historia de las asanas y su mitología. Bien, entonces, aquí vemos una presentación en rasgos generales de los Yoga Sutras de Patanjali, una obra fundamental dentro del conocimiento y práctica del yoga. Recordemos que Patanjali es considerado como de los grandes referentes de esta práctica. Se explica que es una expansión del señor Shiva, ¿sí? También una expansión empoderada de la divinidad. Patanjali, Pat significa aquel que desciende y Anjali es a través de las oraciones. Este sería el mudra Anjali, ¿sí? Atmanjali, además del mudra llamado Namaskar, también recibe el nombre de Anjali justamente por lo que significa la oración y la invocación, ¿sí? Bien, ahora a continuación vamos a la segunda parte, a la segunda etapa de la presentación que tiene que ver con hablar unas palabras acerca del Hatha Yoga Pradipika. Esta obra fundamental dentro del conocimiento del yoga, una obra que no solamente nos conecta con un aspecto muy importante, sino también del yoga en su contexto filosófico y demás, sino esencialmente una obra que nos detalla los beneficios de las asanas, ¿sí? Particularmente de varias de las asanas y también de varios ejercicios de respiración. Es un texto clásico del yoga, data de aproximadamente su aparición en el siglo XV, mediados del 1400, ¿sí? Posterior a Cristo. Estamos hablando de un texto muy antiguo que ya tiene más de 5 siglos y que su vigencia es absolutamente contemporánea. A este respecto, vamos a analizar algunos aspectos, ¿sí? A ver, aquí tenemos como los objetivos. Vamos un poquito hacia atrás. Digamos, los objetivos principales de esta obra, ¿sí? Está compuesto esencialmente por 389 versos. Imagínense, es un texto bastante más amplio. El doble de versos que contiene los Yoga Sutras de Sri Patanjali. Y principalmente lo que se presenta en esta obra tiene que ver con una introducción que establece la importancia del Hatha Yoga, no solamente como un medio de purificación para el cuerpo, sino también para la mente. Y el autor de esta obra es Swat Marama. Ahí se quedó bien escrito, sí, Swat Marama. Él es el autor. Pradipika
¿sí? Pradípica, dípica viene de dip, ¿sí? Aquí el término dípica viene de dip, que significa lámpara. Es decir, la ciencia o el conocimiento que nos ilumina a través del hatha. Eso significa Hatha Yoga Pradípica, ¿no? Un conocimiento iluminador como una lámpara dípica acerca del yoga, ¿sí? Del vínculo con lo divino. También lo que trata a lo largo de los 389 versos tiene que ver con posturas, ¿sí? Digamos que va describiendo detalladamente numerosas posturas físicas y precisas de cómo se arman los efectos, las características. También habla acerca de los pranayamas o el control de la respiración. Este es uno de los capítulos y de las temáticas más extensas a lo largo de esta obra, ya que describe diversas técnicas que se utilizan esencialmente para regular la energía vital, previniendo enfermedades, mejorando nuestra salud física y psíquica. Esto es uno de los aspectos muy interesantes del que habla esta obra. Acá hay otro punto, que es uno de los cuatro puntos, digamos, principales de esta obra, que tiene que ver con los Yat Karmas, ¿sí? Los Yat Karmas serían como las 6 actividades principales, que en este caso se asocian con las diferentes técnicas de purificación, corporal, y que tienen como objetivo liberar impurezas del cuerpo, y que ayuda justamente esta liberación de impurezas a poder practicar asanas y pranayamas de una manera mucho más fluida, ¿sí? Digamos, por ejemplo, uno de estos yat karma sería el Jalaneti, ¿sí? Jalaneti, que es un poquito más popular en Occidente. Son técnicas que se aplican también en el Ayurveda, que uno a través de, como de un tubito o de un tipo, una pavita, eh, inhala agua con sal, tibiecita, por una fosa nasal y la despide por la otra fosa nasal, liberando con esto los conductos respiratorios de flema, mucosa, etcétera, que congestionan. Por supuesto, estas técnicas hay que hacerlas con ayuda y asistencia de alguien que conozca o un profesional en esta área. Y otro aspecto muy importante del que habla el Hatha Yoga Pradipika tiene que ver también con la meditación, el samadhi, digamos que brinda consejos para alcanzar estados avanzados de conciencia a través de la meditación. Y por supuesto está acompañado de un estilo de vida muy, digamos, establecido bajo los parámetros del yoga como los que vimos anteriormente a través de Patanjali, ¿sí? Es decir, vamos a borrar aquí un poquito lo escrito, es decir, a través de llamas y ni llamas y cómo esto se aplica en lo práctico. Ahora hay otros textos clásicos del yoga. ¿Cuál es el objetivo de esta área? Es vincularnos con las raíces literarias del yoga en su carácter ancestral, pero como siempre menciono, no por ello deja de ser algo totalmente contemporáneo y absolutamente aplicable a los tiempos modernos. Una obra muy interesante, también donde se describen, por ejemplo, aproximadamente 34 posturas, como las principales del Hatha, es el Granda Samhita, un texto clásico que se centra principalmente en estos aspectos y también en técnicas para purificación y limpieza corporal. Otra obra muy importante es el Shiva Samhita. Granda es por las enseñanzas de Granda, que era un gran yogi, un gran sabio. Shiva, bueno, es por el señor Shiva. Y Samhita significa un canto o instrucción, ¿no? Como las palabras, las enseñanzas, en este caso en el marco del yoga, acerca de eh, particularmente la energía física y espiritual, cómo alcanzar esta conexión de mente, cuerpo y alma a través del Hatha Yoga. Luego tenemos el Goraksha Samhita. Este es atribuido a Goraknath, ¿sí? Y describe las enseñanzas y experiencias personales del autor, también un yogi muy importante y reconocido dentro de lo que es la cultura. Y el otro texto es el Jnana Sankalini Tantra. Ya, digamos, un texto que habla
en la dimensión espiritual de la práctica de Hatha, ¿sí? De Hatha Yoga. Es decir, por un lado, como hemos visto a través de Sri Patanjali, ¿sí? Eh, existe por un lado, digamos, el concepto y el aporte y el soporte filosófico. Por eso lo primero que vimos fue el Bhagavad Gita, porque es el texto más antiguo dentro del yoga. Le sigue en antigüedad y en importancia los Yoga Sutras de Sri Patanjali, que es en el que recién tuvimos un acercamiento. Y en este caso también viene posteriormente Granda Samhita, Hatha Yoga Pradipika, Shiva Samhita. Y ahora lo que vamos a ver es como una comparativa de estos tres últimos textos, ¿sí? Para entender cuáles son las áreas en las que cada uno se caracteriza. Digamos, el Hatha Yoga Pradipika está enfocado en la práctica integral del Hatha Yoga, proporcionando justamente una guía detallada sobre asanas, pranayamas, mudras y kundalini. El Granda Samhita está centrado en las asanas y técnicas de purificación física con énfasis en desarrollo de fuerza y flexibilidad. Y el Shiva Samhita prioriza la unión entre el aspecto físico y espiritual del Hatha Yoga, explorando la energía sutil y la conciencia. Estos serían como los ejes temáticos de cada obra y por qué ocupan un lugar tan importante dentro del yoga. De vuelta, estamos hablando de obras ancestrales y de obras referenciales para todos aquellos que les interese profundizar en toda esta ciencia y todo este conocimiento. Bueno, aquí nuevamente hay contenido que yo les voy recomendando, que por supuesto ustedes pueden ir posteriormente profundizando. Recuerden que, por un lado, en historias destacadas de nuestro Instagram se sube, ¿sí?, el link de video de la grabación que estamos realizando ahora. Y también acompañado con ello, los links de los PDF que yo comparto en imagen de cada presentación para que ustedes también puedan descargarlos y tenerlos de forma archivo en PDF o en el formato que a ustedes les quede más cómodo. Yo los envío en formato PDF, ¿sí? En el próximo encuentro vamos a ver nuevas posturas, historias de posturas y elementos vinculados también a complementar y profundizar aún más filosóficamente con toda esta sabiduría maravillosa. Desde ya, muchas gracias por estar hasta este momento, hasta esta parte del encuentro. Ojalá que les haya sido de mucha inspiración. Síganos en nuestro canal de Instagram, pueden comentar, compartir, suscríbanse también a nuestro canal de YouTube para que les lleguen notificaciones de nuevos videos que vamos compartiendo. Y desde ya, cualquier duda o consulta, tanto vía privada en nuestro WhatsApp como también en nuestras redes, encantado de poder responderles acerca de cualquier inquietud que haya quedado. Muchas gracias y namaste.